Mi esposa admitió que me casé con ella por ser su última opción. 3 meses después pedí el divorcio, pero cuando su ex la engañó y volvió rogándome una segunda oportunidad, mi respuesta la dejó destrozada. Tengo 26 años, trabajo en marketing digital, y hace como 6 meses que firmé los papeles del divorcio de lo que fue el matrimonio más corto y doloroso de mi vida. 3 meses. Eso es lo que duró. 3 meses casado con alguien que, resulta, nunca me quiso realmente. Y lo sé porque la escuché decirlo, con sus propias palabras, pensando que yo no estaba ahí. Supongo que debería empezar desde el principio, cuando conocí a Amelia hace como 2 años y medio, en una fiesta de un amigo en común. Ella tenía 22 entonces, yo 24. Y honestamente me pareció increíble desde el primer momento. Era divertida, inteligente. Tenía esta energía que te hacía querer estar cerca de ella todo el tiempo, ¿sabes? Empezamos a salir, y todo fue bastante rápido, la verdad. A los 6 meses ya estábamos viviendo juntos, y yo pensaba, ella es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Mis padres la adoraban, mis amigos decían que hacíamos buena pareja, y yo estaba completamente convencido de que había encontrado a mi persona. Nos comprometimos después de 1 año y medio de relación. Fue en la playa. Nada súper elaborado, pero sí romántico. Y cuando dijo que sí, lloró y todo. Planeamos la boda para 6 meses después, algo pequeño e íntimo porque ninguno de los dos queríamos algo muy ostentoso y además estábamos ahorrando para comprarnos un departamento. La boda fue linda, como 40 personas, en un jardín, y recuerdo que cuando la vi caminando hacia mí pensé que era el hombre más afortunado del mundo. Mirando hacia atrás, debí haber notado algunas cosas raras, como que durante la planeación de la boda Amelia estaba súper estresada, pero no por las cosas normales de organizar un evento, sino que parecía estresada por la idea misma de casarse. Varias veces me preguntó si estaba seguro, si no nos estábamos apurando demasiado, y yo siempre le decía que no, que estaba completamente seguro. Pensé que eran nervios normales. Ya, sabes, el típico pánico preboda que todo el mundo tiene. Sabes, los primeros 2 meses de matrimonio fueron raros, no malos exactamente, pero tampoco lo que yo esperaba. Amelia estaba distante, como ausente emocionalmente. Yo intentaba planear cosas juntos, salir a cenar, ver películas en casa, lo que fuera para conectar, pero ella siempre estaba cansada o tenía que trabajar, o simplemente no tenía ganas. En la cama las cosas también se enfriaron bastante rápido, y cuando intentaba hablar del tema, ella decía que era el estrés del trabajo, que necesitaba tiempo para adaptarse a la vida de casados. Yo le creí, obviamente, porque la amaba y confiaba en ella, pero había algo en su mirada, algo que no podía identificar bien, como si estuviera constantemente evaluando si había tomado la decisión correcta al casarse conmigo. Y entonces, pasó lo que pasó. Era un miércoles por la tarde. Me acuerdo perfecto, porque normalmente no llego temprano a casa, los miércoles, pero ese día cancelaron una reunión y decidí sorprender a Amelia saliendo más temprano. Llegué al departamento tipo 4 de la tarde, abrí la puerta, sin hacer mucho ruido, porque pensé en prepararle algo rico para cenar o no sé, hacer algo lindo. Ella estaba en el balcón hablando por teléfono con la puerta corrediza medio abierta y yo escuché mi nombre, Benjamin. Lo dijo con un tono que me hizo detenerme en seco. Me quedé ahí parado en la sala sin anunciar que había llegado, y sé que estuvo mal escuchar a escondidas, pero algo en mi estómago me decía que necesitaba oír lo que estaba diciendo. Su amiga al parecer le preguntó algo sobre nosotros porque Amelia suspiró muy fuerte y dijo, «No sé, Jessica, creo que cometí un error. Sentí como si me hubieran pateado en el pecho, pero me quedé ahí inmóvil». Y luego dijo, «Benjamin es lindo y todo, o sea, es buen tipo, pero no sé si es lo que realmente quiero. Él fue mi plan de respaldo, ¿sabes? Mi última opción. Tenía 24 años y todos mis amigas se estaban casando, y yo entré en pánico pensando que me iba a quedar sola para siempre». Literal dijo esas palabras exactas. Plan de respaldo y última opción. Me quedé ahí parado con las llaves todavía en la mano, sintiendo cómo todo mi mundo se desmoronaba en tiempo real. Siguió hablando, diciendo que había estado pensando mucho en su ex, un tal Marcus con el que había salido antes de conocerme, y que tal vez se había apresurado demasiado con lo nuestro. No recuerdo exactamente cuánto tiempo me quedé ahí escuchando. Probablemente fueron solo un par de minutos más,
pero se sintió como una eternidad. Cuando finalmente entré completamente, y cerré la puerta con fuerza para que supiera que había llegado, ella se dio vuelta desde el balcón con los ojos como platos. Yo solo la miré y le dije, necesitamos hablar. Ahora. Ella entró del balcón toda nerviosa y pálida, y yo creo que en ese momento supo que había escuchado al menos parte de la conversación. Se sentó en el sillón, y yo me quedé de pie porque literalmente no podía sentarme, tenía demasiada adrenalina corriendo por mi cuerpo. Le pregunté directo, ¿soy tu plan de respaldo? ¿Tu última opción? Ella se puso a llorar inmediatamente y empezó con el típico discurso de, no es lo que piensas. Pero yo la interrumpí y le dije, te escuché, Amelia. Te escuché decirle a tu amiga que cometiste un error al casarte conmigo. Pasamos como 3 horas hablando esa noche, o más bien yo haciendo preguntas y ella respondiendo entre lágrimas. Le pregunté si realmente me amaba. Y ella, Dios, ella me miró y dijo, no sé. No sé, Benjamin. Esas 2 palabras me destrozaron más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Me explicó que cuando me conoció, estaba en un momento muy vulnerable después de terminar con Marcus, y que yo fui esta persona estable y confiable que apareció justo cuando ella necesitaba a alguien. Admitió que nunca sintió esa pasión loca conmigo, que había sentido con su ex, pero que pensó que eso estaba bien, que la pasión se desvanece de todas formas y que lo importante era encontrar a alguien confiable. Básicamente me estaba diciendo que me eligió porque era la opción segura y aburrida, no porque realmente me quisiera. Le pregunté por qué. Entonces aceptó casarse conmigo si sentía todo esto. Y ella dijo que pensó que los sentimientos iban a crecer con el tiempo, que pensó que eventualmente me amaría de la forma en que yo la amaba a ella. Pero después de casarnos, se dio cuenta de que eso no iba a pasar. Dijo que cada vez que me veía sentía esta mezcla de culpa y resentimiento, culpa por haberme engañado básicamente, y resentimiento porque se sentía atrapada en una vida que no estaba segura de querer. Yo estaba sentado ahí escuchando todo esto, tratando de procesar cómo la persona con la que me acababa de casar hace 3 meses podía estar diciéndome todas estas cosas horribles. En un momento le pregunté, ¿estás pensando en Marcus? ¿Quieres estar con él? Y ella no respondió inmediatamente, solo se quedó mirando al piso, y esa no respuesta fue respuesta suficiente. Esa noche dormí en el sillón, o más bien estuve acostado ahí sin dormir realmente, pensando en todo, en todas las veces que le dije, te amo. Y ella respondió automáticamente, en todas las veces que planeé sorpresas románticas y ella parecía más incómoda que feliz, en cómo durante nuestra luna de gama en Cancún, ella pasó la mitad del tiempo en su teléfono, todas esas señales que ignoré porque estaba tan enamorado que no quise verlas. A la mañana siguiente le dije que quería el divorcio. Ella intentó retractarse de todo lo que había dicho, diciendo que estaba confundida y que podíamos ir a terapia de pareja, pero yo le dije que no iba a estar con alguien que me veía como su última opción, como el premio de consolación. Em, Me merecía más que eso. Y finalmente, lo estaba viendo claro. Los siguientes días fueron un infierno. Tuve que contarles a mis padres que nos estábamos divorciando después de solo 3 meses de matrimonio. Y mi mamá lloró tanto que me sentí horrible. Mis amigos no podían creerlo. Todos preguntaban qué había pasado, y yo no sabía ni cómo explicarlo sin sonar como un completo idiota que no vio las señales obvias. Amelia se mudó de vuelta con sus padres, y yo me quedé en el departamento que habíamos rentado juntos, rodeado de todas nuestras cosas, de las fotos de la boda que todavía no había colgado, y probablemente nunca iba a colgar. Contraté un abogado, y empezamos el proceso de divorcio, que en nuestro estado toma como mínimo 6 meses, incluso cuando ambas partes están de acuerdo, que era nuestro caso. No teníamos bienes compartidos realmente, no teníamos hijos, así que era relativamente simple en papel, pero emocionalmente me sentía destruido. Pasaron como 2 meses desde que nos separamos, y yo estaba empezando a sentirme un poco mejor, ya sabes, saliendo con amigos, enfocándome en el trabajo, tratando de reconstruir mi vida. Y entonces mi amigo David me llamó un sábado por la tarde y me dijo, hermano, necesito decirte algo pero no sé cómo. Resulta que había visto a Amelia en un café del centro con un tipo, y no estaban solo tomando café como amigos, estaban claramente en una cita, tomados de la mano, riéndose, todo el show. David les tomó una foto discreta, porque sabía que probablemente no le iba a creer, y cuando me la mandó, y vi la cara del tipo, lo supe inmediatamente. Era Marcus,
Tenía que ser. Le pregunté a David cómo era el tipo, y su descripción coincidía perfectamente con lo poco que sabía de él por las redes sociales de Amelia de antes de conocerme. Estaba furioso, no solo porque ella ya estaba con alguien más, sino porque estaba con él específicamente, con el tipo por el que básicamente admitió que me había usado como sustituto. Y para colmo, técnicamente todavía estábamos casados, el divorcio no se había finalizado. Le mandé un mensaje de texto bien directo. Vi que estás saliendo con Marcus. Espero que valga la pena. No respondió por como 6 horas, y cuando finalmente lo hizo solo dijo, necesitamos hablar en persona. Accedí a verla, no sé por qué. Supongo que parte de mí necesitaba escuchar la verdad completa. Nos encontramos en un parque cerca de donde ella vivía con sus padres, y ella se veía diferente, más feliz quizás, y eso dolió más de lo que esperaba. Me confirmó que sí, estaba saliendo con Marcus. Me dijo que se habían reconectado como un mes después de nuestra separación, que él la había contactado primero y que las cosas simplemente sucedieron. Le pregunté si había estado hablando con él durante nuestro matrimonio, y ella admitió que sí, que habían empezado a mandarse mensajes como 2 semanas antes de que yo escuchara esa conversación telefónica. No fue físico, aclaró, como si eso hiciera que estuviera bien, pero admitió que emocionalmente ya estaba saliendo de nuestro matrimonio antes de que oficialmente terminara. Le dije que era increíble, que no había ni esperado a que el divorcio se finalizara para correr de vuelta con el tipo por el que me dejó, y ella se defendió diciendo que yo no entendía, que con Marcus sentía algo que nunca sintió conmigo, esa chispa que siempre faltó entre nosotros. Honestamente, no sé qué esperaba lograr teniendo esa conversación. Supongo que quería que se sintiera mal, que admitiera que había arruinado algo bueno, pero en lugar de eso solo confirmó lo que ya sabía, que nunca fui realmente lo que ella quería. Le dije que esperaba que fuera feliz con él, y lo dije de la forma más sarcástica posible, y luego me fui. Eso fue en marzo, creo, o tal vez principios de abril. Los meses siguientes fueron raros porque seguía en contacto con algunos de los amigos mutuos que habíamos hecho como pareja, y a través de ellos iba escuchando cosas sobre Amelia y Marcus, que se habían ido de viaje juntos, que ella lo había presentado a sus padres, que estaban hablando de mudarse juntos. Cada actualización era como una pequeña puñalada, pero al mismo tiempo me sentía extrañamente indiferente, como que dolía, pero también me recordaba que había hecho lo correcto al terminar las cosas. El divorcio se finalizó en agosto. Firmamos los papeles en las oficinas del abogado. Ni siquiera nos miramos realmente. Y eso fue todo. 3 meses de matrimonio, 6 meses de proceso de divorcio, y oficialmente ya no estábamos casados. Pensé que me iba a sentir aliviado o libre o algo así, pero la verdad es que solo me sentí vacío. Como que había invertido tanto tiempo y energía emocional en esta persona y en esta relación que ahora simplemente no existía más. Pero empecé a salir de nuevo, nada serio, solo intentando conocer gente nueva y recordarme a mí mismo que no todos me iban a ver como un plan de respaldo. Y entonces, como un mes y medio después de que el divorcio se finalizara, Amelia me mandó un mensaje de texto. No habíamos hablado desde aquella conversación en el parque meses atrás, y de repente me escribe, ¿podemos hablar? Es importante. Ignoré el mensaje por 2 días porque honestamente no quería saber nada de ella, pero mi curiosidad finalmente ganó y le dije, ¿qué pasa? Me preguntó si podíamos vernos para tomar un café, y yo le dije que no, que lo que tuviera que decir podía decirlo por mensaje o por teléfono. Ella insistió en que era algo que necesitaba decir en persona, así que finalmente, contra mi mejor juicio, accedí a verla. Nos encontramos en la misma cafetería donde solíamos ir cuando estábamos saliendo, lo cual fue un poco incómodo. Ella llegó y se veía horrible, la verdad. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, sin maquillaje, con el pelo recogido en una cola de caballo medio despeinada. Se sentó frente a mí y empezó a llorar antes de decir una sola palabra. Yo solo me quedé ahí esperando, sin intentar consolarla porque ya no era mi trabajo hacer eso. Finalmente respiró profundo y me dijo, Marcus, me engañó. Dejó que eso quedara ahí colgando por un momento, y luego continuó contándome toda la historia. Resulta que Marcus había estado viéndose con otra mujer durante como el último mes de su relación, una compañera de trabajo o algo así. Amelia se enteró porque la otra mujer le mandó un mensaje por Instagram con screenshots de sus conversaciones con Marcus, incluyendo algunas bastante explícitas. Me sentí. No sé cómo describirlo. Una parte de mí quería reírme, porque el karma es real al parecer, pero otra parte de mí
solo se sentía triste por ella. No de la forma en que te sientes triste por alguien que amas, sino de la forma en que te sientes triste por cualquier ser humano que está sufriendo. Le pregunté por qué me estaba contando esto, y ella dijo, porque cometí el peor error de mi vida. Benjamin, tú, eras real. Lo que teníamos era real y bueno, y yo lo arruiné todo por perseguir algo que pensé que quería. Marcus me engañó tal como tú dijiste que lo haría, y ahora me doy cuenta de que lo que teníamos era mucho más valioso de lo que apreciaba. Le pregunté cuándo había pasado todo esto, y me dijo que hacía como 2 semanas, que habían terminado, y que ella había estado pensando mucho sobre nosotros, sobre cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Y entonces vino lo que yo sabía que iba a venir. Me preguntó si podíamos intentarlo de nuevo. Dijo que había estado en terapia, que ahora entendía sus patrones y por qué había saboteado nuestra relación, que estaba lista para amarse de verdad y darse una oportunidad real. Dijo que sabía que me había lastimado profundamente, pero que si yo podía perdonarla, ella iba a pasar el resto de su vida demostrándome que valía la pena, que yo era su primera opción ahora. Yo la dejé terminar de hablar sin interrumpirla, y cuando terminó me quedé en silencio por un momento, organizando mis pensamientos. Le dije, Amelia, aprecio que hayas venido hasta acá para decirme todo esto, de verdad. Y lamento que Marcus te haya lastimado de esa forma. Nadie merece que le hagan eso. Pero la respuesta es no. Ella empezó a interrumpirme diciendo, espera, Benjamín, déjame explicar mejor, pero levanté la mano y seguí hablando. Le dije, me escuchaste decirle a tu amiga que era tu última opción hace casi un año. Admitiste que nunca me amaste realmente de la forma en que yo te amaba a ti. Terminamos. Te fuiste directo con el tipo por el que me dejaste. ¿Y ahora que esa relación no funcionó, quieres volver conmigo? No funcionó así, Amelia. No soy tu red de seguridad. No soy la persona a la que regresas cuando tus otras opciones fracasan. Ella empezó a llorar más fuerte, y me dijo que no era así, que realmente había cambiado, que sus sentimientos por mí eran diferentes ahora. Le dije que tal vez eso era cierto, tal vez realmente había cambiado y había crecido, y si era así me alegraba por ella genuinamente. Pero que yo también había cambiado, que los últimos meses me habían enseñado a valorarme más, a no aceptar menos de lo que merezco. Le dije que merecía estar con alguien que me elija primero, que me vea como su primera opción desde el principio, no como el plan al que regresan después de que todo lo demás falla. Me puse de pie para irme, y ella me agarró del brazo rogándome que reconsiderara, que al menos lo pensara. Me solté gentilmente y le dije, te deseo lo mejor, Amelia, de verdad. Espero que encuentres lo que estás buscando. Pero no va a ser conmigo. Salí de esa cafetería y me fui directo a mi carro. Y honestamente no sé si ella se quedó ahí llorando o se fue inmediatamente, porque no miré atrás. Manejé a casa, sintiendo esta mezcla rara de tristeza y alivio, y algo más que no puedo describir exactamente. Tristeza, por lo que pudo haber sido si las cosas hubieran sido diferentes desde el principio, alivio de haber tenido la fortaleza de rechazarla, y tal vez orgullo de mí mismo por finalmente poner mis necesidades primero. Eso fue hace como 2 meses. No he sabido nada de Amelia desde entonces, y honestamente, está bien así. He estado enfocándome en mí mismo, en mi trabajo, en reconstruir mi confianza. Empecé a ir al gimnasio regularmente. Retomé algunas amistades que había descuidado durante la relación, y hasta me inscribí en un curso de fotografía, que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Todavía tengo días difíciles donde pienso en todo lo que pasó, y me pregunto si tal vez debía haber visto las señales antes, si tal vez debía haber preguntado más directamente sobre sus sentimientos antes de proponerle matrimonio. Pero luego me recuerdo que no puedo cambiar el pasado, solo puedo controlar cómo respondo a él. La semana pasada estaba en una barbacoa con amigos, y una chica me preguntó sobre mi situación sentimental. Le conté una versión resumida de la historia, dejando fuera la mayoría de los detalles dramáticos, y ella me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que cualquier mujer que te haya visto como su última opción no merecía tenerte como su primera. Y tiene razón, supongo. Tengo 26 años. Mi vida apenas está empezando. Y aunque este capítulo fue doloroso y confuso, y me hizo cuestionar muchas cosas sobre mí mismo, también me enseñó algo importante. Me enseñó que el amor propio no es negociable, que estar solo es mejor que estar con alguien que no te valora completamente, y que a veces la persona correcta es simplemente aquella que te elige de la misma forma en que tú la eliges a ella, sin dudas y sin planes de respaldo.